Bueno, hoy vamos a ver en este video grupos operativos de dos autores. El primer autor de la psicología social, que es Pichon Rivière, con su esquema ELECRO, esquema conceptual referencial operativo, y cómo funcionan y para qué funcionan los grupos operativos, ¿sí? Y por el otro lado, en esta misma clase, lo más rápido que se pueda, igual después mando unos diagramas y algún resumen cortito, pero es muy sencillo. La mirada de Didier Ancier, que es también sobre grupos operativos, o mejor dicho, organizadores grupales desde el punto de vista del psicoanálisis. Mientras que el grupo operativo, desde el punto de vista de Pichon Rivière, trabaja con lo consciente. No es que no tenga en cuenta lo inconsciente, sino son grupos de tarea para el aprendizaje. Estos grupos, para Pichon Rivière, son grupos que los convoca la tarea, o sea, un conjunto de personas con mutua representación interna cuyo objetivo es resolver una problemática, o sea, producir un cambio social o una transformación social. No importa cuál sea el problema, puede ser el problema en una ciudad, en un grupo, en un equipo de fútbol, lo que sea. ¿Sí? Para que estos grupos funcionen, la idea es poder cambiar o transformar algunas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos van a ser esos roles que suelen conformarse y que circulan adentro de los grupos. Recuerda que un grupo no es una multitud, por eso habíamos visto la otra vez masa, y no es una masa, ¿sí? Un grupo es un grupo, en este caso grupos operativos, un grupo de personas que trabajan y que lo que lo convoca, en este caso grupo de aprendizaje, eh, lo que los convoca es la tarea. Por ejemplo, un equipo de trabajo en los lugares donde ustedes trabajan. ¿Qué los convoca a ustedes? No lo convoca la amistad, está bien que se lleven bien, ni mucho menos. Hay una mutua representación interna entre ustedes, cada uno sabe el rol que ocupa en el lugar de trabajo, pero los convoca la tarea, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si tienen que intervenir con alguien, será una intervención en un sujeto de atención, ¿sí? O paciente, como le llaman a algunos. Bien, estos roles que se estereotipan quiere decir que están fijados y no pueden cambiar, deben cambiar porque deben rotar adentro de un grupo, para que el grupo tenga la mayor salud posible y pueda trabajar. Los roles característicos de estos grupos son el saboteador, es decir, la persona que resiste el cambio adentro de un grupo, el líder, que es donde están puestas todas las características positivas, el chivo expiatorio, que es como el líder, pero con todas las características negativas, el portavoz, ¿sí? Que es la persona que siempre habla en función de todo el grupo, es cuando en el grupo de alumnos, no sé, hay alguien o la mayoría no entiende nada de lo que se está diciendo, nadie dice nada, el docente pregunta, pero siempre hay uno que dice, bueno, yo creo que no entendimos, que cuando dice no entendimos, no dice yo no entendí, dice no entendimos, o sea, es el portavoz del grupo, a lo que uno pregunta, el resto tampoco lo entendió, ¿sí? A veces dicen que sí, a veces que dicen que no, pero bueno, ese se comporta como el portavoz, ¿sí? O sea que tenemos estos roles que en general van rotando y cada uno va cumpliendo estos diferentes lugares. Ahora, para poder entender cómo funcionan estos grupos operativos, lo primero que hay que ver es que después es un dibujito que está en todos lados, pero igual lo puedo mandar si quieren, que es el uso de lo que él llama el ECRO. El ECRO es el esquema conceptual referencial operativo, que tiene forma de cono invertido. Ese cono invertido que Pichon Rivière establece, hay un sistema de relaciones que va desde lo manifiesto, o sea, todo lo que está manifiesto es lo consciente, digamos, desde la psicología, y lo latente es lo que en la psicología se llama como inconsciente. Bueno, ¿cómo se sostiene esto dentro de un grupo operativo? Bueno, la primera cuestión tiene que ver con la afiliación, si uno está afiliado a ese grupo. ¿Qué significa afiliación? Pensemos en un equipo de fútbol. Ustedes van y se sacan el carnet, no sé, de Boca o de River, están afiliados. ¿Sí? Eso es todo. Es la primera cosa que uno tiene en un grupo. Que sea un afiliado no significa ni que pertenezca ahí, ni que sea jugador de fútbol, ni que tenga decisiones en los equipos, por ejemplo. Eso da igual para cualquier otro. Este es un ejemplo. La otra es la pertenencia. Es cuando uno aparte, supongamos, de ser afiliado, aparte
empieza a estar adentro de algún grupo que tiene los clubes y demás, hace actividades y demás. Lo otro sería la pertinencia, ¿sí? Que en este caso la pertinencia sería para el jugador de fútbol. El jugador de fútbol sí tiene pertinencia a ese club porque representa con la camiseta a ese club. Del otro lado van a ver que hay otras variables que tienen que ver con la cooperación y la comunicación, que también se tienen que dar en este esquema, lo van a ver en el dibujito, siempre que escuchen alguna de estas clases, siempre tengan a mano los resúmenes o los esquemas que mando para que yo no esté compartiendo pantalla, porque si no se complica, tardo mucho. Entonces ustedes tienen al lado el dibujito que yo mandé en Word o los resúmenes o lo que sea, y lo van mirando junto con la clase, que esto es bastante sencillo. Entonces, la comunicación y la cooperación. Sí, estas cosas se dan adentro de un grupo. Uno, van a ver que en el cono invertido vamos de lo más grande, que es la afiliación, o sea, lo menos, el menor compromiso, hasta la pertinencia, el compromiso total. ¿Sí? Cuando una persona que fue afiliada termina perteneciendo, y a lo mejor termina siendo un jugador de fútbol que representa, por ejemplo, a ese equipo. Esto es válido para cualquier grupo operativo. Que sea operativo significa que está basado en la acción, que esto sea un esquema es porque es un modelo de conceptos, un modelo conceptual. Que sea referencial significa, esquema conceptual referencial significa que hace referencia a una problemática o a otras problemáticas con las que se puede trabajar. A eso se refiere. Que sea operativo es porque tiene que ver con la tarea, con la acción. No tiene que ver, aunque se tiene en cuenta, con lo inconsciente, sino con la tarea que vamos a hacer. ¿Sí? Para eso nos convocan. Por ejemplo, cuando se convoca un grupo de psicólogos para, no sé, resolver un problema adentro de una institución, supongamos una empresa y demás, para ver qué es lo que funciona mal, no sé, supongamos que convocan a alguien para ver por qué, no sé, los pases de guardia en un hospital son tan problemáticos. ¿Por qué siempre hay problemas? ¿Por qué nunca quedan las cosas bien? ¿Cuál es el problema con la gente que trabaja los días de semana y la gente que trabaja los fines de semana? ¿Qué mitos están dando vuelta ahí? ¿Qué cosa no se puede lograr? ¿Por qué no puede lograr la pertinencia al trabajo? ¿Por qué no hay una verdadera comunicación? Que son las otras variables que están dentro de este esquema conceptual, que es ese dibujito que deben tener a mano. ¿Y por qué algunos de estos roles están estereotipados y hace que no pueda funcionar y no se pueda resolver la problemática de esa institución o de ese grupo? ¿Sí? De esos grupos que trabajan ahí. Esto sería lo que el funcionamiento de un grupo operativo. ¿Qué es lo importante en estos grupos operativos? Que siempre debe haber alguien que comanda o que, por ejemplo, si es un grupo operativo y se puede entender un grupo operativo como aquel que tiene una tarea, por ejemplo, en el aula, se comportan, son mucho más grandes, pero se comportan como grupos operativos. O sea, un conjunto de alumnos que tiene alguien que, digamos, que funciona aparentemente como un líder, aunque no necesariamente, pero es el docente. ¿Sí? Y hay un grupo de personas que son los alumnos. No necesariamente tienen todos el mismo compromiso, todos van cumpliendo roles diferentes. Y esos roles rotan adentro del grupo de estos alumnos. Ahora bien, ¿cuál es la relación que se establece? Entre los alumnos y el docente, la relación que los alumnos tienen con el docente es transferencial. Esto sí es de psicoanálisis. ¿Qué es la transferencia? Ya habíamos visto la transferencia. Es un vínculo amoroso. Amoroso no significa que uno quiera a la persona. Amoroso significa que es la palabra que sustituye a todo vínculo sexual de meta inhibida. ¿Se acuerdan los vínculos sexuales de meta inhibida? Por ejemplo, la amistad, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, todas las cosas que hacemos diariamente. Son todos vínculos amorosos, o sea, libidinales de meta inhibida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se concretan en el sexo, sino que se usa esa libido para hacer otras cosas. Bueno, a eso se llama transferencia. Uno establece transferencias con todo el mundo, todo el tiempo, buenas o malas. Esas transferencias a veces son del nivel del inconsciente, no tienen que ver con algo particular. Por ejemplo, uno va por la calle, conoce a alguien de golpe y uno dice, no me gusta esta persona. No la conoce, no sabe quién es, no sabe dónde, sin embargo, a uno no le gusta, porque esa persona evidentemente le debe recordar algún rasgo de algunas de otras personas
que ha conocido en su vida, y es nivel de lo inconsciente. Bueno, esas transferencias pasan. Si en el ejemplo de los alumnos y la docente es mucho más intenso porque la conocen a la docente o mínimamente conocen el rol que está desempeñando esta docente. O los docentes. Por ejemplo de la docencia, porque es el típico, ustedes son estudiantes, alumnos, pero puede ser un supervisor en un trabajo, etc. Bueno, la relación de ellos con el docente es transferencial. O sea, ponen en esta transferencia todas sus inquietudes, o sea, buenas, malas, los rasgos, todas esas cosas que les pasan, o sea, desde el que estén bien con esta relación, con esta transferencia, a que crean que la persona es buena, mala, mejor, peor, amorosa, etcétera, etcétera, o malvada. Lo que los alumnos creen que esta persona es, lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Ahora, esa relación es una relación emocional, ¿sí? Es cuando los alumnos dicen, bueno, puede hacer una excepción conmigo, oh, no, esto no es así, se la agarró conmigo, todas esas cosas que suelen decir, en los trabajos se hace lo mismo. No digo que con esto no haya excepciones, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta del docente o del supervisor o el que está a cargo, el que comanda este grupo, por así decirlo? Recuerden que habíamos hablado de líderes también en las masas, pero esto es diferente. Esto es un grupo y la relación es de comunicación. Y lo que se está intentando hacer a través de una tarea, en este caso los alumnos sería la tarea del conocimiento, es producir una transformación social, en este caso la transformación del conocimiento. Son todos grupos de aprendizaje. La respuesta ante el pedido transferencial de los alumnos, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, del docente no puede ser transferencial. El docente no puede responder desde lo emocional. El médico no puede responder desde lo emocional hasta la consulta de su paciente. Ustedes no responden emocionalmente. No significa que no sean empáticos. Emocionalmente hasta ante la intervención de un paciente. Sí, si el paciente está mal, ustedes no lloran al lado. Sí, se puede sentir mal. Pero su intervención, ¿desde dónde es? No puede ser transferencial, tiene que ser contratransferencial. Usted responde desde la función. ¿Sí? ¿Qué es la función? Bueno, justamente uno se desprende de esta cuestión emocional y responde de su función. Si soy docente, ¿dónde va a responder? Del conocimiento. Si ustedes son enfermeros, ¿de dónde van a responder? Ustedes responden de su intervención, que es el cuidado. Eso no significa que no sean empáticos. Más allá de las particularidades de cada uno, se responde de la función. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es de lo que se trata en los grupos. Siempre en todo grupo hay una persona que comanda, o sea, un líder, un organizador, si se quiere, y hay otra persona, cuando los grupos son de aprendizaje, que es un observador, que por fuera recopila lo que va sucediendo en el grupo. En general funciona así. Estos son para los grupos operativos que tienen algunos principios. Después yo les mando los principios, cómo funcionan estos grupos operativos, en donde lo manifiesto es lo consciente y lo inconsciente es lo latente o que a veces se pone en juego. Cuanto más operatividad o más acción hay, ¿sí? En un grupo, no importa qué tipo de acción sea, si es positiva, si es negativa, si es resistencia al cambio o lo que sea, más de lo inconsciente se está poniendo en juego en esos grupos. Y es una de las características. Todos los individuos, ¿no? Esos son 5 principios para los grupos operativos Villon-Rivière. Todos los individuos tienen internalizado la sociedad. Esto lo digo porque es uno de los principios que ya lo vimos. Por eso vimos antes a Berger y Luhmann. Todos tenemos internalizado la sociedad. Hay algunas cuestiones de principios que siempre, que son del nivel del inconsciente, que todo el tiempo generan alguna resistencia. Y estas ponen en juego dos ansiedades básicas. La ansiedad por la pérdida, ¿sí? Es una ansiedad depresiva, o el ataque y la fuga, ¿sí? La sensación de ser atacado. Algunos autores ponen como ejemplo la gente que vive en el campo o en otros lugares y tiene que venir a trabajar por una cuestión de necesidad a la ciudad. Bueno, para las personas que están acostumbradas a otro hábitat, que les gusta trabajar de otra manera, que están acostumbrados al pueblo chico, en donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, vivir en la ciudad es todo un problema porque en la ciudad la cuestión de los edificios, la forma de tratarse, demás, uno casi no conoce a su vecino, no sabe quién es el otro, ¿sí? Sobre todo en las grandes ciudades,
¿sí? Salvo la gente que vive en los barrios, uno no sabe quién es el otro. Pero una persona que viene del ámbito rural y ha tenido que venir a trabajar a la ciudad se transforma en un ataque permanente, ¿sí? Entonces esta persona se siente atacada e intenta irse, aunque necesite trabajar, ¿y qué va a hacer? En su ámbito va a intentar, en el ámbito aún viviendo en la ciudad, va a intentar rehacer todos los hábitos que tenía cuando vivía en el campo. Entonces, por eso tenemos algunos lugares en donde las comunidades se juntan y hacen cosas que la gente de ciudad cree que están mal y demás, pero lo único que están haciendo es tratar de sostener el pánico que les produce el ataque que sienten que la ciudad les hace, esto a nivel del inconsciente. Por ejemplo, algún ejemplo, hay un montón de ejemplos, pero uno de los ejemplos clásicos es un barrio, una villa de emergencia, es un barrio vulnerable hace muchos años, en donde, que es conocida, le digo porque lo conozco, lo que habían hecho la gente que trabaja ahí, que tuvo que venir, venía del campo y demás, el lugar donde ellos trabajaban, donde ellos vivían desde que eran chicos, tenía una laguna. Y en esa laguna tenían patos y demás, y había un montón de cosas. Bueno, ¿qué hicieron en estas par de manzanas que habían tomado, y habían hecho casas y demás? Hicieron un gran pozo enorme y le pusieron agua. Ahí intentaron tener, o sea, estaban recreando su ámbito. ¿Pero por qué? Porque era el único lugar en donde podían trabajar la ansiedad, ¿sí? Que les generaba el ataque de vivir en una ciudad a la que no estaban acostumbrados. Como esto podemos decir montones de ejemplos. Por supuesto, estas cosas se pueden trabajar. Vivir en el medio de la ciudad con un montón de agua estancada no es lo más saludable, pero para eso hay que trabajar otras cuestiones. De eso se tratan los grupos operativos. Para eso se trabajan los grupos operativos. Para resolver, no para que el otro cambie sus hábitos, sino para resolver estas cuestiones, estas problemáticas. Por ejemplo, eh, bueno, ya dije lo de las resistencias y demás, y ahora vemos, después vean el dibujito que voy a mandar para entender esto de Pigeon Rivière, pero es muy sencillo, ¿sí? No confundir grupos operativos con masa, con multitudes, ni nada de eso, ¿sí? Y también van a estar los 5 principios eh, que son características de estos grupos operativos. Ahora veamos lo que dice Didier Ancier. Van las dos clases juntas porque si no se hacen 58.000 videos y no terminamos más. Bueno, los organizadores grupales, se va a llamar organizadores grupales para Didier Ancier, se escribe A-N-Z-I-E-U, y el nombre es Didier Ancier, es que va a tener una mirada más psicoanalítica y va a decir que hay ciertas fantasías que circulan adentro de los grupos y que hacen que los grupos funcionen de una manera u de otra. Y que estas, él le va a llamar protofantasías porque son anteriores a las fantasías que uno construye en su propia vida, o sea que significa que son filogenéticas, o sea que vienen con la especie. Que algo sea proto es anterior a la fantasía que uno va a desarrollar. ¿Se acuerdan la fantasía que desarrollábamos en la niñez en cada una de las etapas que si luego iban a ser reprimidas, estaban en el inconsciente? Bueno, esas son las propias de cada uno de nosotros. No es que todos tengamos exactamente fijaciones en las mismas fantasías. Tenemos algunas y otras, pero no todas se parecen. Sin embargo, hay un protofantasías que ya vienen con la especie, que todos transitamos por ahí y a veces se ponen en juego adentro de los grupos. A esta protofantasía les llama, dirían, sí, organizadores grupales. Por supuesto, antes va a decir que los organizadores grupales clásicos de nosotros siempre son los mismos. Los que nos organizan estando en grupo es el inconsciente, ¿sí? Eh, esperen porque lo estoy mirando acá, el inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición. Pero no importa, son cosas que ustedes ya saben. Lo digo lo de la transferencia porque es importante, porque nos organiza la vida, pues ya le dije, que todo el mundo hace transferencia con todo el mundo todo el tiempo. Es ese vínculo amoroso del nivel de lo inconsciente, se pone en juego lo inconsciente. Cuando uno dice, la tiene conmigo, me lo hizo a propósito, me puso el 2, me lo hizo a mí, porque y el docente ni debe saber de quién es. Esa idea que el otro tiene es una idea fantasiada, ¿sí? Y esa fantasía tiene que ver con su transferencia emocional. El docente no responde desde ahí de ninguna manera, le debe haber puesto el 2 o porque se equivocó, en el mejor de los casos, o porque se lo merece, como en general sucede. Puede haber una equivocación también.
¿sí? Bueno, pero en esos organizadores agrupan en estas protofantasías filogenéticas, o sea que todos traemos en especie, o sea, todos atravesamos por esas protofantasías de las que va a hablar Didier Sie. La primera es la fantasía de la escena primaria, la fantasía de la seducción, la fantasía de la castración y la fantasía de la vida intrauterina. Bien, veamos qué es la fantasía de la escena primaria. Es una fantasía en donde los niños, la pregunta de los niños es cómo vienen al mundo, ¿no? Entonces, la primera cuestión en esta protofantasía de cómo venimos al mundo, los niños imaginan la relación sexual de los padres, que de hecho siempre la escuchan. Si los padres quieren que no la escuchan, los chicos siempre escuchan. Nunca están dormidos. Bien, ¿cómo se lo imaginan ellos? Ellos se imaginan la relación sexual porque han visto animalitos, por el ruido, etcétera, etcétera, y porque no hay un reconocimiento todavía de la genitalidad, pues estamos hablando de chicos chiquitos, como una relación anal, ¿sí? Y como que es violenta, ¿sí? Porque han escuchado ruidos y demás. Bueno, esta protofantasía todos la tenemos, por supuesto que nadie está pensando en eso, porque no lo pensamos, pero viene con nosotros, cuando hay un grupo y eso se pone a jugar y nadie se da cuenta porque a nivel del inconsciente, es cuando se fantasea en un grupo con la idea del emparejamiento. Si el grupo fuera un grupo de conocimiento, por ejemplo, alumno, no es emparejamiento para salir con alguien, es formar grupo con las personas que uno sabe, si lo que me convoca en la tarea, que saben un poco más y con esa persona me llevo bien. ¿Sí? Este día llevarse bien con alguien es la posibilidad que también está en los grupos operativos de Pigeon Rivière de una tele positiva. ¿Sí? Para Pigeon Rivière se va a llamar tele. Tele positiva es cuando yo tengo cosas en común con alguien y puedo trabajar mejor que con otros con los que me llevo mal. Siempre es porque tiene que ver con algún rasgo del inconsciente que el otro me recuerda para bien o para mal. Hay tele positivo o negativo en Pigeon Rivière. Acá es lo mismo. ¿Sí? En esta cuestión del emparejamiento tiene que ver con esto de que hay personas con las que puedo o no puedo trabajar. Si el ejemplo fuese, en este caso del conocimiento, en un aula, o si fuese de trabajo en los lugares de su trabajo. ¿Sí? Si esto no sucede y tengo malas relaciones con todo lo demás, eso sería una problemática a resolver. ¿Sí? Pero eso es una mirada como el inconsciente juega ahí desde esta protofantasía. La otra fantasía, protofantasía, se va a llamar de seducción. Y acá hay algún recuerdo que tenga que ver eh, con algún abuso sexual. En esto no significa que las personas hayan sido necesariamente abusadas, sino que hay algo de eso que trae algún recuerdo en una etapa presexual, en donde la persona que fue, recordemos acá lo que dijo Freud dijo que más del 90% de las, lo dijo en 1920, de las mujeres en Viena habían sido abusadas de una u otra manera. ¿Podríamos sostener eso en la actualidad? Sí. Abusada no significa violada, ¿sí? Solo que eso sucede cuando uno es chiquito por diferentes motivos y queda guardado en el inconsciente. Ahora bien, si hubo realmente un abuso sexual, el chico en una etapa pregenital, o sea, antes de los 5 años, va a quedar como congelado ahí y no va a poder hablar. Y esto va a suceder o va a hablar mucho más adelante o va a aparecer en forma de síntoma. Esta es la razón por la que las leyes dejan que no importa, no prescriben los abusos sexuales cuando realmente hay un abuso sexual y uno es un niño, una niña, un adolescente, porque la persona queda, al igual que cuando era niño, en una etapa como congelada y solo puede hablar en un momento, necesita tal vez muchos años. Por eso es que no prescribe después de muchos años, ¿sí? Sobre todo en esto. ¿Cómo se ve esta protofantasía? Bueno, con esta protofantasía está circulando, es una fantasía que tiene que ver con la seducción. Por supuesto que si fuera un grupo de conocimiento, lo que te va a seducir es el conocimiento del otro, ¿sí? Si todo funciona bien. La otra protofantasía es la protofantasía de la castración. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta, ¿a qué denominamos castración? Castración es la posibilidad de la falta, sí, digamos, desde la lógica, cuando alguien castra, no sé, un bichi, un perro, lo que sea, es porque hay algo que no va a tener, algo que le va a faltar. Bueno, acá la castración, bienvenida sea,
porque que estemos castrados significa que podamos estar en sociedad y haya leyes y normas que podamos respetar para convivir con los demás. Si no, sería imposible. Ahora, ¿de dónde viene esto de la castración? Bueno, porque hay una angustia de castración en los hombres y en las mujeres un complejo de castración. ¿Qué es angustia de castración para los hombres? Bueno, los niños cuando son chiquititos, los varones, piensan que todo el mundo tiene pene, que las mujeres no las cortaron, que teníamos, pero no nos cortaron porque algo hicimos mal. Y por supuesto, aquí en la figura, aquí en la identificación primaria tan fuerte que podría haber hecho eso, el padre. Por lo tanto, los niños siempre tienen angustia de castración. Sobre todo si son varones, pero, porque son varones, digamos, de hecho. ¿Por qué? Porque ellos se enamoran de la madre y tienen miedo de que si pueden seguir enamorados de esa mamá con la que quieren tener algo, el padre los pueda castrar. Entonces, por ese temor y por otras cuestiones, se supone que este complejo de Edipo salga bien, terminan dejando el amor de la madre de lado. Primero odiaban al padre, ahora aman al padre y se identifican con él, y de grande irán a buscar una mujer con los rasgos de la madre. De eso se trata. Sí, todo esto porque hay angustia de castración. De hecho, siempre los hombres temen, aún de adultos, ser castrados. Castrado significa que necesariamente le vayan a quitar los genitales, pero en la masculinidad o en el machismo tiene que ver con esto, ¿sí? Y se pone en juego todo el tiempo. Las mujeres no tenemos, como no tenemos, entonces nosotros es complejo de castración. O sea, fuimos castradas cuando nos fijamos que nuestra mami está igual que nosotras, eso nos genera bastante rechazo. De todas maneras, para otros autores o antropólogos y demás, hay un momento en que las mujeres no se sienten castradas, no tienen ese complejo, que es el momento que están embarazadas. O sea, que sienten que tienen una completud, cosa que pueden sostener las mujeres, pueden sentir las mujeres y jamás van a sentir un hombre, ¿sí? Bueno, hay un autor que es un antropólogo que se llama Levi Strauss, que dice que hay como un intercambio, todo a nivel del inconsciente. Estamos hablando de protofantasía filogenética, o sea que viene con la especie. O bien intercambio de penes por hijo. Pero bueno, eso es antropología. Por las dudas, si alguien quiere ir a buscar, vaya a buscar Levi Strauss. Levi Strauss se escribe. Bien, ¿cómo se ve esta protofantasía cuando circula en un grupo? La protofantasía de la castración está bueno porque es establecer las normas. Supongamos, es cuando establecen las normas, aceptar y sostener el encuadre, la imposición de la ley. ¿Vieron cuando ustedes se juntan en un grupo para realizar un trabajo, por ejemplo, como estudiantes, y son cuatro y dos dicen, vamos a tomar mate, vamos a tomar algo, qué sé yo, y hay una que dice, no, yo no tengo tiempo. Vamos a hacer el trabajo ahora porque hay que ponerse las pilas, vos haces esto, haces lo otro. A veces es la líder, a veces no, es simplemente la que dice, no, si se van a juntar para tomar mate, yo no vengo porque yo necesito este tiempo, así que pongámonos a trabajar ahora. Bueno, esta persona que le castra las ganas de tomar mate a las demás y que pone orden y que, digamos, pone en funcionamiento la ley, en este caso sería, hagamos el trabajo, es la persona que castra. Y está bien. Y es lo que es la que dice, bueno, estamos en sociedad. ¿Sí? En este caso sería en el aula que yo, tenemos que hacer esto. Digamos, esto es lo que se nos pide. Digamos, si no hacemos esto, nos guste o no, no podemos aprobar la materia. Bueno, esto en la vida se da cotidianamente. Si está castrado significa estar integrado a la sociedad. Sí. O sea que esto circule en el grupo es bueno. Eh, ¿Cuál sería el obstáculo? Las personas narcisistas. El narcisismo es un obstáculo, porque es el ego puesto en juego. Todos somos un poco narcisistas. Ahora, si alguien decide hacer lo que le da la gana, más allá del grupo, bueno, es todo un obstáculo. ¿Sí? La última protofantasía, la fantasía de la vida intrauterina, que es la fantasía en la cual eh, los niños, cuando son chiquitos, nosotros todos pasamos por ahí como especie, nos imaginamos que había un momento en que todos podíamos estar juntos en un lugar como un paraíso, papá, mamá, hijos, todos juntos, en una cuestión hasta incestuosa y demás. Bueno, esa idea del paraíso nos la vende, sacando lo incestuoso, no la vende la religión, ¿sí? El paraíso perdido, con todo respeto de todo el mundo, pero vean cualquiera de las figuras de cualquier religión. Me viene a la cabeza una revista, no me acuerdo cómo era el nombre, creo que es de las Testigos de Jehová,
¿sí? Con respeto porque tengo amigas que son testigos de Jehová, y donde el paraíso es un lugar precioso, hermoso, con muchos colores, la gente toda es joven, los chicos corren, hay pájaros, agua, qué sé yo, hay un mundo que no está contaminado, no sé, una cosa maravillosa. Bueno, eso que está en la especie, que está puesto ahí, es la protofantasía de la escena primaria, ¿sí? De la vida intrauterina. ¿Por qué? Porque adentro del útero no necesitábamos nada. Sí, estábamos re bien. De hecho, lo máximo, y por eso lloramos tanto cuando nacemos. Sí, cuando nacemos hay un mundo donde hace frío, calor, alguien nos toca, nos pinchan, nos ponen gotas en la nariz, en los ojos, esto, el otro, y hay luces, y no quiero estar ahí, yo estaba muy bien. Bueno, esa idea está en todos nosotros, porque todos estuvimos en una panza y todos nacimos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve en el grupo? Con la idea de fusión. ¿Vieron cuando termina una cursada y todos se juntan y dicen, bueno, vayamos a comer algo, nos vamos a seguir encontrando, ya nos recibimos, pero una vez por año nos van, pero eso no va a pasar. Va a pasar una vez, dos veces, y dentro de 5 años nadie se acuerda de quién era el compañero. ¿Sí? Pero fue una fantasía. Estas protofantasías funcionan todo el tiempo adentro del grupo. ¿Para qué son importantes? Porque si un grupo tiene alguna dificultad en alguna de estas y está circulando y hay alguien que las puede ver, en este caso es muy de los psicoanálisis. Recuerden que los otros grupos trabajaban con lo consciente, dirían si va a trabajar con lo inconsciente. ¿Sí? Para poder ver cómo circula y cómo se puede resolver. La idea siempre es poder resolver una problemática. También va a haber estructuras universales para Didier con diferentes tipos de grupos. Todo eso después hay unas diapositivas de otra colega que lo dan los martes. Si las encuentro, me las pasas, se las paso para que les sea más sencillo. El grupo Ilusión, el grupo Boca, el fantasma de la rotura, el grupo Máquina, el grupo Organismo y el fantasma de la muerte del padre. Bueno, el grupo Ilusión sería el grupo, los leo de acá porque me resulta más sencillo para no olvidarme. El grupo Ilusión es ese grupo donde los grupos dicen nosotros somos los mejores. Me pasa bastante. Voy a una comisión y me dicen nosotros somos los mejores. Si la otra comisión son un desastre, si yo llego a decir, ay, qué mal me fue en la otra comisión, no sé, no aprobé a nadie, me dice, porque nosotros somos mejores. El grupo Ilusión. El grupo Boca, lo que hacen, los que generan mucha demanda, todo, lo quieren todo el tiempo, demandan cosas todo el tiempo. Es Boca porque demandan como comer, ¿no? El fantasma de la rotura es cuando hay adentro de un grupo están funcionando dos líderes y genera cierta fragmentación adentro del funcionamiento de esos grupos. El grupo máquina, aquellos grupos, esto es típico de los trabajos. Aquellos grupos en donde, o gente que trabaja para grupos en donde pueden ser reemplazados todo el tiempo. Y no generan, lo vamos a ver con otro autor, ningún tipo de ilusión en la institución. O sea, si te gusta bien, es cuando te dicen, mira, si te gusta bien, si no te gusta, que si yo te contrato 3 meses, viene otra persona de igual. Es muy difícil que uno pueda lograr pertinencia a ese tipo de grupos, ¿sí? Porque saben que en cualquier momento lo dejan afuera. Recuerden que estos grupos, si bien trabajan desde psicoanálisis con Didier, tienen las mismas características o la misma idea de la afiliación, la pertenencia, la pertinencia de los grupos operativos de Pillon Rivière, solo que esto tiene una mirada desde las protofantasías que circulan en los grupos. El grupo organismo, sí, son esos grupos, otra vez, volvamos a un grupo de estudio. Sí, vieron que dentro de un grupo de estudio uno puede ver algunos, se pueden identificar como algunos roles. Por ejemplo, siempre si son 4 o 5, hay uno que va a representar una parte del organismo. Por ejemplo, el cerebro. Es el que piensa, es el que dice, bueno, hagamos así el trabajo, vamos a hacer el trabajo. Siempre hay uno que es el que hace, dice, bueno, yo soy el que hago, se representa la motricidad de las manos y demás, y yo lo hago, lo paso, lo copio. Hay alguien que pone algo de lo emocional ahí, dice, bueno, no, pero tal vez esto no sea lo mejor, mejor hagamos esto y el otro, el que representa el corazón. O sea, es un grupo organismo que tiene cada una de sus partes representado en cada uno de los integrantes del grupo. Por supuesto, si algún integrante de este grupo se va, se sienten desmembrados, les genera mucha depresión y tristeza. Entonces, a nivel del inconsciente, ¿sí? Y el grupo Fantasma de la Muerte del Padre
son esos grupos que siempre temen que su líder se muera, también a nivel del inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la persona se vaya, deje la carrera, si estamos hablando de grupos de estudio, puede ser grupo de trabajo, puede ser grupo en la empresa, grupo de amistades, grupo de jugar al fútbol, lo que sea. Luego hay otro concepto que va a trabajar Vivian Sier, que es el concepto de resonancia y espejo facetado. Espejo facetado es cuando ante una situación de alguien de ese grupo queda reflejada en todos los demás y uno se encuentra que todo el mundo está mirando en función de algo que uno hizo. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es un término que Vivian Sier sacó de la música, en donde, por ejemplo, si alguien está en un salón, ¿sí? Y hay un piano y una guitarra, supongamos, ¿no? Y alguien toca, no sé, una nota, no sé, el do en la guitarra, ¿sí? Está solo, la tecla do del piano suena, ¿sí? Por la vibración, ¿sí? Porque todas las notas son vibraciones en el aire. Entonces, va a sonar, ¿sí? No hay nadie tocando ahí, simplemente el que tocó la guitarra o cualquier otro. ¿Por qué? Porque la nota es la misma, ¿sí? Aunque el otro sea un piano, no importa. La nota del do de la guitarra es el do o otro do como nota musical en el piano. Eso se llama resonancia. ¿Por qué trae este ejemplo? Es cuando algo sucede en un grupo y a todos les resuena porque todos tienen esa nota. Por ejemplo, si estamos en clase y alguien habla sobre, no sé, sobre el sufrimiento, no sé, de alguna enfermedad en particular en un niño, por ejemplo, y cómo lo atendieron, cómo intervinieron en la guardia, bla, 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 y alguien lo dice, si eso está colmado de emoción, todo el resto se van a emocionar, porque todos ustedes trabajaron en la guardia, porque todos ustedes atendieron pacientes en ese estado, por eso a todos les va a resonar, se llama resonancia. De esta manera, como resuena esto que dije, puede resonar cualquier otra cosa si todos tienen la misma tecla, digamos, ¿no? Esa es la otra cosa que todas estas protofantasías, la resonancia y demás, ¿para qué están? Para quien observa los grupos que tienen alguna problemática, pueda trabajar con esta, a partir de esta resonancia o a partir de esta protofantasía y pueda trabajar la tarea para que estos grupos trabajen mejor. Son grupos eh, para, para sanear la relación entre los integrantes de los grupos. ¿Se entendió? Después de esto, mando un cuadrito, creo que tengo un cuadrito, lo busco y se los mando el de Didier Cie. Y el dibujito de Pillon Rivière con los grupos operativos. Ambos dos son grupos. No es que Didier Cie no trabaje con los grupos operativos, sino que da una mirada psicoanalítica a través de las protofantasías. Pillon Rivière no es que descarte lo inconsciente, sino que trabaja puramente con la tarea que es bien consciente. Ambos dos son grupos de aprendizaje. Ambos dos son conjuntos de personas que tienen una mutua representación interna. ¿Se entiende? Rivière va a trabajar con un esquema conceptual de referencial operativo que es el ECRO, que es ese cono invertido, y Diancie va a trabajar con estas ansiedades psicóticas puestas en función en un grupo, a través de estas protofantasías. ¿Quién va a ver las protofantasías? Y un psicólogo que esté analizando, no necesariamente les va a decir qué es lo que está viendo, sino que va a trabajar lo que está sucediendo en ese grupo. Bien, hasta acá tenemos todo lo que es grupo operativo desde una mirada y desde otra mirada. Siempre que escuchen los videos, luego pueden mandar a cómo hemos organizado algunas las preguntas y siempre con algún esquema o alguna cosa que he mandado para que se entienda el video, ¿sí? Nos vemos la próxima.